Bueno, lo que os traigo hoy no es ninguna broma, porque os voy a hablar de una cámara que sé que estáis esperando, sé que os gusta, que es la Boliwar 2060D. Y lo primero que voy a hacer es encuadrarla dentro de su gama, que es las 2060 series de Boliwar. Una gama que en mi opinión está excelentemente pensada, es una idea muy inteligente y muy audaz que ha tenido la marca, que consiste en crear una gama a partir de un modelo básico que es la 2060K, aunque en realidad a veces viene anunciado como de modo de detección extra largo, pero ese modo de detección lo comparte con el resto de la gama, por lo cual es un modelo básico. Y después pues tienen una serie de modelos, digamos, con una característica principal orientada a cada tipo de usuario. Entonces tenemos el modelo básico, que es la 2060K, tenemos la 2060X, cuya principal característica era un flash de xenón en el interior del sistema de iluminación, que lo que hace es aumentar la velocidad de la toma en las capturas nocturnas y por lo tanto nos da fotografías con mucha congelación, que era una cosa que mucha gente de fototrampeo pedía. Entonces crearon la 2060X, que viene del flash de xenón. Tenían otro modelo que era la 2060U, que también atacaba el tema del enfoque cercano y tal, con una técnica de doble enfoque, pero que después la retiraron del mercado, porque bueno, está visto que estos asuntos de los enfoques variables, pues el usuario final, por lo que sea, parece que no le interesa mucho y prefieren trabajar con la habitual hiperfocal, es decir, el enfoque de siempre. Y luego por fin tenemos la 2060D, que es una cámara muy esperada, es una cámara que ha levantado muchísima expectación porque lo que proporciona es una luz blanca, es decir, una luz que nos da la posibilidad de apreciar los colores, tanto en el vídeo como en la fotografía. Entonces, en el sistema de iluminación podéis ver que tiene 4 LED incandescentes y tiene también un flash de xenón como el que tiene cualquier cámara o cualquier dispositivo de fotografía. Entonces hoy me dispongo a iniciar esta revisión, quiero probarla en profundidad en varios sitios a diferentes distancias y ver qué nos puede aportar este asunto de la luz blanca, ¿no? A ver en qué medida pues, nos proporciona esos detalles de color que nos gustan y a ver qué resultado nos da, porque en lo demás yo sé que es una buena cámara, yo soy muy fan de Boliwar, la mayoría de las cámaras que tengo son de esa marca, son de las 2060 series, solamente de la 2060K tengo 5 unidades, una de ellas precisamente la 2060K de 36 megapíxeles, que la tengo ahora mismo trabajando en el monte, por eso nos la mostré aquí. Y nada más, cuando termine esta revisión pues os diré el resultado. Bueno, he querido poner delante unas imágenes grabadas con la cámara porque realmente me parece que hablan por sí mismas. Es decir, tenemos una calidad de imagen sensacional, tanto en la fotografía como en el vídeo. Esto no es casualidad, sino que viene dado por un sensor CMOS de 14 megapíxeles de resolución nativa, es decir, de resolución real. Esto he querido comprobarlo hablando con la propia marca, con un responsable de la marca, que me ha asegurado que efectivamente estos 14 megapíxeles son reales, lo cual coloca a esta serie 2060 pues muy por delante de la mayoría de las cámaras del mercado. Y realmente, como suelo hablar con un amigo y también muy usuario de la marca, creemos que quizás ahora mismo Boliwar haya dado un puñetazo encima de la mesa y quizás es la mejor calidad de imagen del mercado, especialmente en lo que se refiere al vídeo, que me parece realmente grandioso. En el asunto de los colores, pues son unos colores muy bien calibrados, con un ajuste de blancos muy serio, con unos colores muy realistas, muy naturales, y también pues resulta una imagen muy agradable, además con ese toque de boli, tiene un toque especial las imágenes que la hacen muy atractiva.
Lo novedoso de la Bolly 2060D es que tiene dos sistemas diferentes de iluminación, uno a base de flash de xenón y otro a base de los LED incandescentes, teniendo una opción en el menú en la que podemos elegir con qué sacar las fotografías, ya que en lo que se refiere al vídeo siempre se utilizarán los LEDs incandescentes. Antes de continuar, y como vamos a hablar de fotografía nocturna, me gustaría hacer dos consideraciones preliminares. La primera de ellas es que cuando hablamos de fotografía nocturna, es decir, que en la escena solo vamos a tener la luz artificial aportada por nosotros, en este caso por el sistema de iluminación de la cámara, la velocidad de la toma, es decir, la velocidad de congelación de los sujetos, va a venir dada por la duración del destello y no por la velocidad de obturación marcada, en este caso de forma automática por la cámara. He perdido un poco de tiempo en comprobar los metadatos, los datos EXIF de las fotografías, y he podido ver que en las que son sacadas utilizando el flash de xenón, la velocidad de obturación que elige la cámara es de 1/2 de 16 segundos con 800 ISO, mientras que las sacadas utilizando los LED incandescentes, la velocidad de obturación es de 1/2 de 11 segundos, en este caso con 1600 ISO. En cualquier caso, tanto 1/2 de 16 como 1/2 de 11 son velocidades que en fotografía de naturaleza se consideran relativamente muy lentas, pero no hay que olvidar que es la duración del destello la que nos va a marcar directamente la velocidad de la toma y por lo tanto la congelación y la nitidez de la imagen, siendo el caso que nosotros en realidad desconocemos esa velocidad del destello, pero que en cualquier caso va a ser muy superior a esas velocidades de obturación. En segundo lugar, cuando tenemos un dispositivo de fotografía, como casi todos con un flash incorporado, cuando hacemos uso de él, la iluminación tiene el mismo eje que la lente. Y eso va a provocar una iluminación con muchas limitaciones, una luz plana, con poca posibilidad de generar detalle, de que se aprecie el relieve, el pelaje en los animales, etc. Y por otra parte tendremos que acostumbrarnos a ver el acostumbrado reflejo en los ojos de los animales, que tampoco nos gusta demasiado. Pero como ya os digo, eso es una cosa inherente, es una cosa inevitable cuando utilizamos siempre el flash incorporado. Incluso cuando utilizamos en una cámara fotográfica normal el típico flash metido en zapata. Una vez dicho esto, voy a hablar primeramente de las fotografías y después pasaré al tema del vídeo. Y en las fotografías primero voy a hablaros de las que se obtienen con la luz del flash de xenón. Lo primero que hay que decir es que cuando utilizamos la modalidad de flash de xenón, la cámara ya no permite el modo ráfaga. Tampoco cuando elijamos, por ejemplo, la modalidad de foto más vídeo o una ráfaga de fotos más vídeo, siempre va a ser en cualquier caso una sola fotografía cuando utilicemos el flash. El segundo punto es que la luz es más potente que con los LED incandescentes y tiene una distancia efectiva de aproximadamente unos 15 metros. La iluminación con el flash de xenón es más potente, más uniforme y tiene menos caída de luz a los lados de la imagen, es decir, presenta un viñeteado a los lados menor que con los LED incandescentes. También me he fijado que cuando la cámara está un buen rato inactiva, el primer destello de flash tiene un poco menos de potencia que los que vienen a continuación. Curiosamente a mí en algunas fotografías me agrada más ese primer destello porque hace la iluminación un poco más suave. Cuando utilizamos el flash de xenón obtenemos mucha más nitidez y congelación de los sujetos que cuando utilizamos los LED incandescentes. Sin embargo, es una luz que tiene la característica de ser bastante más dura y de tener una tendencia a quemar las cosas, tanto animales como objetos que se encuentran en el primer plano. Esto podemos mitigarlo bastante si elevamos la cámara y la ponemos ligeramente apuntando hacia abajo, ya que por lo tanto el ángulo de reflexión dirigirá la luz hacia abajo y se reducirá muchísimo ese efecto de reflejos, mejorando la imagen notablemente. Hay unos momentos muy típicos en el fototrampeo que son cuando la cámara detecta que hay una disminución muy clara de la luz ambiente y entonces se pasa a modo nocturno, en el crepúsculo y en el amanecer. Son momentos en los que todavía hay bastante luz de ambiente. En esos momentos del día, como la velocidad de obturación es bastante mayor que la del destello, decíamos que era de 1/2 de 16, por ejemplo, para el flash, pues durante ese 1/2 de 16 segundos, los movimientos de animales rápidos podrían imprimirse en el sensor debido a esa luz de ambiente, lo que provocaría pues efectos de halo o efectos fantasma. También es cierto que si el animal no se mueve, está quieto o tiene movimientos muy lentos, pues podría hacer una función de flash de relleno que conseguiría unos efectos positivos, ya que digamos que el entorno quedaría iluminado bastante por la luz de ambiente y recibiría un fogonazo que le daría mucha vida al sujeto.
También puede producirse un segundo problema en estas situaciones, y es que se pueden producir algunas fotografías con una ligera sobreexposición. Pasando a los LED incandescentes, en mi opinión están pensados básicamente para el vídeo, ya que en las fotografías apenas nos aportan nitidez y congelación en los sujetos. Eso sí, una ventaja de los LED incandescentes es que permiten el uso del modo ráfaga, con lo cual ya sabéis el viejo truco de sacar una ráfaga de fotografías y siempre hay alguna que tiene ese nivel de nitidez o de congelación que nos satisface. Por otra parte, la luz de los LED incandescentes me parece más suave, me da la sensación de que quema menos el primer plano y además las exposiciones son más uniformes, a diferencia de lo que ocurría con el flash de xenón, que como decíamos tenía cierta variabilidad. Eso sí, presentan un fuerte viñeteado, una caída de luz a los lados muy evidente. Como conclusión a todo lo que acabo de exponer, cuando nosotros queremos utilizar esta cámara para realizar fotografías, para mí es más efectivo el uso del flash de xenón. En lo que se refiere al vídeo, para mí esta iluminación cumple con su cometido esencial, que es la posibilidad de apreciar los colores, en contraposición al habitual fototrampeo nocturno en el que siempre estamos abocados a el blanco y negro. La iluminación que proporcionan los LED incandescentes es una iluminación bastante suave, exceptuando los sujetos que se encuentran en el primer plano, sobre todo si tienen partes claras o de color blanco, y especialmente si se encuentran al mismo nivel de la cámara. En el tiempo que llevo utilizando la iluminación blanca con la 2060D, no he detectado, al observar los vídeos, un especial nerviosismo, una especial alarma en el comportamiento de los animales, aunque sí resulta evidente que son deslumbrados, como podría pasar, por ejemplo, con la iluminación de los faros de un coche. Por desgracia, no he tenido la ocasión de comprobar este efecto en animales mucho más recelosos y desconfiados, como podría ser, por ejemplo, el caso del lobo. Como conclusión, por una parte, la luz blanca nos aporta vídeos más atractivos en las filmaciones que se producen durante la noche. Y por otro lado, la posibilidad de distinguir los colores nos puede ayudar a diferenciar unos individuos de otros, por ejemplo en utilización de cámara para estudios de biología, etc. Por otro lado, esta luz blanca hace que cuando la cámara se activa la hace mucho más visible en el entorno, lo que nos plantea de forma evidente un problema de seguridad. Para evitar este problema, lógicamente, una de las soluciones sería acudir al temporizador, que la 2060 lo tiene, y hacer que en las horas en las que puede haber coincidencia en la zona con humanos, pues la cámara no se active. Pero, por supuesto, eso ya nos produce una limitación de uso. Con lo cual, al final, queda a la valoración del cliente la conveniencia o no de tener una cámara con luz blanca. Bien, en lo que se refiere a la calidad del sonido, Boliguar como marca y en concreto las 2060 para mí tienen el mejor sonido que hay actualmente en una cámara de fototrampeo. Para que lo podáis apreciar por vosotros mismos, he seleccionado unos pocos clips en los que vais a poder apreciar, en primer lugar, el amplio rango de frecuencias que es capaz de captar este micrófono, desde las frecuencias más agudas, como pueden ser cantos de insectos o de pájaros, hasta las más graves, como vais a ver, el sonido de las pezuñas de las cabras sobre las piedras. Realmente merece la pena que le prestéis atención porque el sonido es realmente formidable. En segundo lugar, el micrófono de la 2060D tiene una gran relación señal a ruido, es decir, es capaz de generar archivos con un volumen bastante alto de señal, sin por ello pagar un elevado ruido creado por el propio micrófono.
Cuando echamos un primer vistazo a la cámara, nos damos cuenta que estamos ante un aparato de tamaño medio, de 14 por 8 por 5 centímetros concretamente. Nos llama también la atención que está pintado de camuflaje en toda su superficie, no como algunas otras cámaras, algunas de ellas muy caras, en las que los laterales y la parte de atrás aparecen con colores lisos. Nos llama también la atención este pequeño tejadito que hay aquí encima de la lente, que es muy útil contra las gotas cuando llueve y contra el empañamiento. De hecho, yo he filmado animales con esta cámara cayendo una tormenta muy fuerte y no se observan esas típicas gotas cayendo por la lente que realmente estropean la filmación. También la cámara, aparte de venir con la clásica correa de colocación a árboles, nos viene con este soporte de tornillo, que aunque es cierto que es bastante rudimentario, es poca cosa, pero nos puede sacar de problemas si queremos colocar la cámara a troncos muy inclinados o, por ejemplo, a un gran tronco muerto que nos encontramos por el bosque. Otras cosas en las que nos podemos fijar es el detector de tipo cilíndrico con una capacidad de detección de 60 grados, cuando la de filmación, la FOV, es de 57 grados, un poco más reducida aún para las fotografías, ya que son en formato 4/3. También nos llama la atención que, además de un micrófono, la cámara tiene un pequeño altavoz, que está en relación con una función que se llama Gain Call y de la que hablaré un poco más adelante. Si abrimos la cámara, como todas, que se abre como un libro, podemos observar en la parte derecha una bandeja con capacidad para 8 pilas AA. Hablando de las prestaciones de la cámara, y a mí no me gusta nunca hacer un análisis exhaustivo, un recorrido pormenorizado por el menú, porque me resulta muy aburrido, ni tampoco por las especificaciones técnicas de los fabricantes que te dicen si la detección es de tantos segundos, el tiempo de recuperación, porque al final lo que nos interesa es cómo esa cámara se comporta en el monte, ¿no? Que es lo que luego vemos con la práctica, no con lo que nos dicen esas publicidades que especialmente en el mundo del fototrampeo a veces no se ajustan del todo a la realidad, ¿no? El menú de opciones de la cámara está hecho muy pensando en el usuario y para mí tiene todas las opciones que tiene que tener una cámara de fototrampeo, salvo la protección por contraseña, que no la tiene. No sé si pensarán incluirla en futuros modelos, pero lo cierto es que a día de hoy no la tiene. Tiene una función de la que os hablé antes que se llama Game Call, que consiste en que tú puedes introducir en la tarjeta SD un archivo .wav de sonido y decirle a qué hora y minutos tiene que reproducir ese sonido, con lo cual puede hacer en un momento dado de reclamo, por ejemplo para aves o simulando alguna presa para que aparezca algún depredador. Lo cierto es que yo esta función no la utilizo. La duración de los vídeos puede ser entre 5 segundos y 180, tanto de día como de noche. Y la cámara admite ráfagas de fotografías de hasta 3 fotos. También tiene función de foto más vídeo y de time lapse. Soporta tarjetas de hasta 32 GB, aunque yo lo cierto es que las estoy empleando con 64 GB, funcionan perfectamente y quién sabe si a lo mejor admiten más capacidad. La sensibilidad del sensor PIR puede ser alta, normal o bajo. Yo, como siempre os digo, como vivo en una latitud de clima templado, siempre la tengo en normal. La cámara requiere de 4 pilas AA para su funcionamiento, aunque lo lógico es utilizarla con 8 pilas en la bandeja para aumentar al máximo, lógicamente, la autonomía. Y esto siempre va a depender también de la zona en que la estéis utilizando, si hay más actividad, si hay menos, si tenéis el modo foto o vídeo, en ese caso, por ejemplo, cuál sería la duración del vídeo, si estáis grabando actividad diurna o también nocturna, utilizando los LEDs o el flash de xenón. Eso es lo que también va a hacer si os dura más o menos las baterías. Bien, creo que ha llegado ya el momento de recapitular y hacer un poco ya la despedida y cierre con las conclusiones sobre la cámara. Tengo que decir que a mí esta cámara me gusta, me parece una buena cámara. Tiene una buena calidad de sonido, de imagen, tiene unas prestaciones y unas opciones de menú que son las que cabe esperar y, sin duda, una buena relación calidad-precio, por lo que yo particularmente la recomiendo. Eso sí, tengo que decir algunos aspectos, algunos puntos en los que creo que habría margen de mejora. Por ejemplo, el control de calidad, como en todas las cámaras de fototrampeo, creo que podría mejorarse. Es decir, en esas cadenas de montaje, cada X unidades, hay un número bastante significativo de aparatos que salen con algún tipo de desperfecto. Esto, como digo, no es un problema solamente de Bolly. De hecho, os puedo decir como anécdota que acabo de devolver 2 unidades consecutivas de una de las cámaras más caras del mercado, de la Bushnell Core DS No Glow. Presentaban defectos las dos y he tenido que devolverlas. Otra cosa que mejoraría en las series 2060 es que, bueno, como son cámaras hermanas en las que solamente hay unas diferencias pequeñas, ¿no? Las que dan nombre a cada modelo,
Pues Bolly ha optado por sacar unas instrucciones comunes que para mí es muy farragoso y está bastante confuso. Yo creo que deberían sacar unas instrucciones para cada modelo. Unas instrucciones para la 2060X, para la K y en este caso para la D, explicándote bien cómo tienes que usar ese flash de xenón y esos LED incandescentes. Creo que eso deberían hacerlo. Otro aspecto es que yo particularmente, cuando abres la cámara, la bandeja de las pilas la protegería con la clásica tapa de refuerzo para evitar que una de las pilas se deslice hacia afuera y la cámara nos pueda quedar apagada cuando la colocamos en el campo. Muchos usuarios achacan a las cámaras Bolywar que son un poco lentas, un poco tardonas en reaccionar para la activación, especialmente cuando se trata de grabar vídeos. Yo concretamente esta 2060 la he estado probando yo mismo, moviéndome para ver si se activaban las filmaciones con los LED incandescentes, con el flash de xenón, y la verdad es que en ningún momento he advertido que sea una cámara lenta. No sé si a lo mejor han introducido alguna mejora en este aspecto. Otra cosa que me gustaría comentar es que cuando hablábamos antes de la iluminación y os decía que era una iluminación más bien plana, con reflejos en los ojos de los animales, esto no se va a solucionar hasta que alguna marca no se decida a sacar un modelo con las unidades de iluminación externas al cuerpo de cámara. Es decir, una o varias unidades de iluminación que tú puedas colocar donde quieras y de esa forma puedas hacer cosas creativas o modelar el escenario a tu antojo. No sé si alguna marca se decidirá a meterse en semejante fregado, ¿no? Y por último, me queda la sensación, después de haber probado con bastantes fotos, tanto con luces de xenón como con LED incandescentes, me queda la sensación de que quizás los destellos son demasiado largos, quizás duran demasiado y por lo tanto la congelación es escasa, sobre todo por supuesto con los LED incandescentes, pero quizás también un poquito con el flash de xenón. Teniendo en cuenta que muchas de las fotografías aparecen sobreexpuestas, cabe pensar que podrían haber reducido bastante la duración del destello y por tanto tendríamos iluminación suficiente y muchísima más velocidad en las tomas. Espero que ya podáis decir que conocéis bien la 2060D porque este era el objetivo final del vídeo. Si la temática del mismo o la del canal os resulta atractiva y os resulta de interés, pues como siempre, si decidís suscribiros, seréis siempre muy bienvenidos. Quiero agradecer también en esta ocasión a Cañas de Montmaneu, Barcelona, por su participación importantísima con algunos buenos vídeos que han servido de ejemplo a la iluminación nocturna. Nos vemos en el siguiente vídeo.